todas las vasculitis están clasificadas en vasculitis de vaso grande, vasculitis de vaso mediano, vaso pequeño, vaso variable. Dentro de las vasculitis de vaso grande tenemos a la arteritis de Takayasu y a la arteritis de células gigantes. En las vasculitis de vaso mediano, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. En las vasculitis de vaso pequeño tenemos las vasculitis asociadas a ANCA, las vasculitis mediadas por inmunocomplejo. En las de ANCA tenemos la poliangitis microscópica, la granulomatosis de Wegener que se conocía antes, o la granulomatosis por poliangitis, que es su denominación actual, la enfermedad de Church-Strauss, o actualmente como granulomatosis eosinofílica con poliangitis. La mediada por inmunocomplejos tenemos la enfermedad antimembrana basal glomerular, tenemos la vasculitis pleuroglobulinémica, la de Henoch-Schönlein, la urticaria hipocomplementémica. En vaso variable vamos a tener la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan, las que van a afectar solo un órgano único, las que van a estar asociadas a otra enfermedad como la vasculitis lúpica, reumatoide, y las asociadas a otras etiologías, ¿no? Como asociado a la infección por hepatitis C, por hepatitis B, a la sífilis, o algunas asociadas a ANCA, pero producido por fármacos. Aquí si ven, este es un poquito más didáctico, las vasculitis de vaso grande que debemos mencionar normalmente la aorta, la de Takayasu, células gigantes, la de vaso mediano, las vasculitis de vaso que están asociadas por la arteritis nodosa y la de Kawasaki, las vasculitis de vaso pequeño asociada a ANCA que va de afección de arteria hasta vena, la AM, la Wegener, la Church-Strauss, y las que van a estar mediadas por inmunocomplejos como la membrana basal glomerular. Ahora, las vasculitis de vaso grande, sus definiciones según el consenso de Chapel-Hill: la arteritis de células gigantes va a ser una arteritis granulomatosa de la aorta y sus ramas, va a tener predilección por las ramas extracraneales de la arteria carótida, va a afectar principalmente la temporal, suele afectar en pacientes de más de 50 años y se va a asociar con frecuencia a la polimialgia reumática. Y en la arteritis de Takayasu va a ser una inflamación granulomatosa de la aorta y sus ramas, y generalmente en pacientes menos de 50 años. Entonces, la arteritis de células gigantes, como habíamos mencionado, es una vasculitis inflamatoria crónica que va a afectar a las arterias de grande y mediano calibre. Como habíamos dicho al inicio, también va a afectar a las ramas craneales de la carótida. La naturaleza granulomatosa que va a tener esta vasculitis va a contribuir a la pérdida de las células musculares lisas, vasculares y las fibras elásticas, lo cual va a hacer que haya una formación de aneurismas y también va a producir una remodelación vascular. Y la hiperplasia que va a haber a nivel de la íntima y la oclusión de la luz vascular van a contribuir a las complicaciones isquémicas que puede haber en esta enfermedad. Su etiología es desconocida, se ha asociado a factores genéticos y factores ambientales, va a tener una asociación con el antígeno leucocitario humanitario como es el HLA. Se han identificado algunas variantes adicionales que van a estar relacionadas con la función de las células T Hempel, como la 1 y la 17, y algunas células T reguladoras. Los factores predisponentes en este tipo de vasculitis, que va a ser la edad avanzada del paciente y la ascendencia de los del norte de Europa. El predominio va a ser más en mujeres que en varones en esta relación de 3 a 2. Normalmente son en los pacientes mayores de 50 años, con una mayor incidencia entre los 70 y 79 años. Hasta un 60% de los pacientes con arteritis de células gigantes pueden ir acompañadas con polimialgia reumática, y hasta un 21% de los pacientes que tienen polimialgia reumática van a tener arteritis de células gigantes. ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Vamos a tener los síntomas de la arteritis y los síntomas o los signos inflamatorios. Dentro de los síntomas de la arteritis vamos a tener los disturbios visuales, que están hasta en un 30%,
está en 8% de los pacientes van a cursar con una pérdida de la visión permanente. Otras complicaciones que va a tener va a ser la neurosis fugaz, la primera que se da por oclusión de la arteria central de la retina. Puede haber una neuropatía óptica isquémica anterior. El dolor a la masticación o la claudicación que hay al masticar se da hasta en el 50% de los pacientes. Y el 68% de los pacientes va a ir acompañado de cefalea. Pues normalmente hay hipersensibilidad en la zona temporal, o donde está localizada la temporal. Se ve a veces agrandamiento de la arteria temporal. El pulso también va a estar alterado, ya sea en una o en las dos arterias temporales. ¿Y cuáles son los otros síntomas que nos pueden acompañar en esta vasculitis? Pérdida de peso hasta en un 50%, fiebre hasta un 40%, fatiga igual hasta 40%, y como habíamos mencionado, muchos pacientes son acompañados de polimialgia reumática. Dentro de los exámenes auxiliares, los reactantes de fase aguda, vamos a tener más predilección por elevación del BCG por encima del 50. En algunos casos va a haber elevación de BCG y PCR que nos va a dar una especificidad de hasta 4% de la enfermedad. Podemos encontrar anemia, trombocitosis, fibrinogen elevado. Ahora, en estos pacientes, en algunos casos sí se requiere hacer la biopsia de la arteria temporal. Va a estar positivo de manera unilateral hasta un 75% de los pacientes y de manera bilateral hasta un 91%. Idealmente, la biopsia de la arteria se debería hacer antes de realizar el tratamiento con glucocorticoides. La ecografía Doppler también nos ayuda actualmente en algunos casos, para evitar ya la biopsia de la arteria temporal. Entonces, en esta hay un signo que se evidencia, que es el signo del halo, o cuando uno hace la compresión de la arteria temporal al momento de hacer la ecografía, nos va a dar una sensibilidad del 79% y una especificidad del 100%. ¿Cuáles son los criterios de clasificación del ACR EULAR del 2022? El requerimiento absoluto va a ser que sea un paciente varón mayor o igual a 50 años en el momento que le hagamos el diagnóstico. ¿Qué criterios clínicos adicionales vamos a tener? Esto sumado por puntajes. La rigidez matutina de hombros y cuello nos da hasta más 2 puntos. La pérdida repentina de la visión hasta más 3 puntos. La claudicación mandibular hasta más 2 puntos. Una nueva cefalea temporal hasta más 2 puntos. La sensibilidad en el cuero cabelludo y la exploración anormal de la arteria temporal también hasta más 2 puntos. Y dentro de los criterios de imagen, laboratorio y biopsia, el BCG, como habíamos mencionado, por encima de 55, la biopsia positiva de la arteria temporal, que es un puntaje alto, hasta más 5, no sube. La afectación axial y lateral también se puede ver en las imágenes, hasta más 2 puntos, y actividades que podemos ver en algunas imágenes de PET, hasta más 2 puntos. Entonces, de los 10 ítems, si hay puntaje de mayor o igual a 6, nos da para la clasificación de la arteritis de células gigantes. Dentro del tratamiento, también dentro del ACR, ¿qué va a hacer? Si hay una enfermedad activa, sin síntomas visuales, pero tal vez una isquemia craneal crítica, vamos a utilizar lo que son los glucocorticoides orales con altas dosis y puede ir asociado a tratamiento biológico como el tocilizumab. Esto es preferible a solo utilizar corticoides a dosis altas. En algunos casos, en estos pacientes podemos considerar la utilización de glucocorticoides más un methotrexate o glucocorticoides solo, ¿no? Si hay remisión clínica, entonces hacemos la reducción gradual de los corticoides. No hay remisión clínica, se considera agregar algún otro inmunosupresor, por ejemplo, methotrexate o abatacept en lugar del tocilizumab, porque eso ya tenemos utilizado en el mismo. Cuando hay síntomas visuales con pérdida de isquemia craneal crítica, aquí sí va a estar indicado los usos de glucocorticoides endovenosos que van a estar a altas dosis y seguido después de unos 3 a 5 días del curso con glucocorticoides orales.
a dosis alta asociado con tocilizumab. En algunos casos, también como en el otro, podemos considerar el uso de glucocorticoides con methotrexate o utilizar solo glucocorticoides solo. Si con esta terapia tenemos una remisión clínica, entonces hay que reducir la dosis de glucocorticoides de oral. No tenemos una remisión clínica, hay que agregar o valorar agregar un agente inmunosupresor, ¿no? Como el methotrexate o la Dacazet. La arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu también es una inflamación sistémica, va a provocar daño de las arterias medianas y grandes y de sus ramificaciones. Generalmente va a involucrar la aorta y algunas ramas principales, en particular las arterias renales, carótidas y subclaves. Esto va a conducir a una estenosis, oclusiones o degeneraciones aneurismáticas. Al igual que la mayoría de vasculitis, la etiología es desconocida, va a ser una enfermedad inflamatoria y se cree que la inmunidad autoinmune mediada por células va a ser la responsable. El engrosamiento fibroso transmural que va a haber de las arterias es lo que va a conducir a los cambios isquémicos y a la formación de áreas alternas de pseudoaneurismas. En la epidemiología va a tener una incidencia mundial de 1 a 2 casos por millón. El predominio es igual en mujeres más que en varones en una relación de 9 a 1. El rango de edad va a estar entre los 40 y 50 años y generalmente va a ser en los pacientes de ascendencia asiática o mexicana y va a ser muy poco común en los norteamericanos. Dentro de la clínica vamos a tener los síntomas constitucionales. Dentro de estos vamos a ver en la fase aguda o en la fase temprana de la enfermedad, va a haber fiebre, va a haber malestar general, puede ir acompañado de dolor muscular, pérdida de peso. Y hay otra fase que es la fase sin pulso, que se va a dar secundario a las insuficiencias arteriales que ya va a haber. En este caso vamos a ver hipertensión, las estenosis neurovasculares, algunas manifestaciones neurológicas por oclusión de la arteria carótida, claudicación de las extremidades superiores, que va a ser por isquemia que va a haber, y en algunos casos más raros puede ir a aterosclerosis acelerada o insuficiencia cardíaca también, que puede aparecer tardíamente. Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico y aplicamos una angiotomografía, esta es la afectación que va a tener. En el tipo 1 va a estar afectado las ramas del arco aórtico. En el tipo 2A va a estar la aorta ascendente como el arco aórtico y sus ramas. En la tipo 2B va a tener la aorta ascendente, el arco aórtico, compromiso de las ramas y la aorta descendente. En el tipo 3 vamos a tener la aorta torácica descendente, la aorta abdominal y las arterias renales que también pueden estar comprometidas. En la tipo 4, la aorta abdominal, las arterias renales. Y en la tipo 5, que va a ser la combinación de la 2B más la 4, ¿no? Que tiene mayor afectación, ascendente, descendente, abdominal y las renales que van a estar. Dentro de los criterios de clasificación de las REOLAS del 2022, el requerimiento absoluto va a ser que sea un paciente menos de 60 años al momento del diagnóstico de la enfermedad y que haya evidencia de vasculitis en las imágenes. ¿Qué otros criterios adicionales vamos a tener en nuestros pacientes? Que sea sexo femenino, en su turno, angina de pecho o dolor cardíaco, claudicación en brazos y piernas, pulsos disminuidos en las extremidades superiores y anormalidad de la arteria carótida, cada uno nos suma más 2 puntos. Y la diferencia de presión arterial que se puede encontrar en brazos en mayor a 20 milímetros de mercurio, que nos suma 1 punto. Dentro de los criterios de imagen, vamos a tener, cuando afecta solo un territorio arterial, nos da más 1 punto. 2 territorios arteriales, más 2 puntos. 3 o más territorios arteriales, más 3 puntos. Cuando va a haber afectación simétrica de arterias pares, más 1 punto, y afectación de la arteria abdominal con afectación renal, más 3 puntos.
Entonces, de estos 10 ítems, necesitamos más de 5 puntos para hacer una clasificación de la arteritis de Takayasu. Dentro del tratamiento, vamos a ver la arteritis de Takayasu que no está activa y que está con terapia inmunosupresora. En estos casos se utiliza altas dosis de glucocorticoide oral más un inmunosupresor, ya sea metotrexate, azatioprina, y se pueden utilizar los inhibidores de la TNF. Si con esto logramos una revisión clínica de la enfermedad, hay que ir disminuir gradualmente las dosis de glucocorticoides orales, pero manteniendo el agente inmunosupresor. No tenemos una revisión clínica, se considera la posibilidad de cambiar otro agente inmunosupresor, ya sea de los que no se haya utilizado, ¿no? La metotrexate, azatioprina, los inhibidores del TNF, o también podemos utilizar el tocilizumab. Cuando encontramos cambios vasculares en los estudios de imagen, si va a haber inflamación, por ejemplo, la estenosis, engrosamientos en un nuevo territorio, entonces hay que escalar la inmunosupresión. Si tenemos una isquemia progresiva, hay que considerar intervención quirúrgica. Cuando hay una progresión de las lesiones vasculares que ya habían previamente y hay hallazgos sintomáticos o de enfermedad activa en la imagen, hay que escalar también el inmunosupresor que se está utilizando. Con esto tenemos una isquemia progresiva, considerar la cirugía. Si no hay una isquemia progresiva, hay que continuar con el tratamiento que se está manteniendo y hacer el seguimiento periódico. Si la progresión de las lesiones vasculares existentes es asintomática y sin hallazgos de enfermedad activa en las imágenes, hay que continuar con el tratamiento y el monitoreo del paciente. Dentro de las vasculitis de vasos medianos tenemos dos, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Según la definición de la clasificación de Chapel-Kilke, la poliarteritis nodosa va a ser una inflamación necrotizante de las arterias de pequeño y mediano calibre, sin glomerulonefritis o vasculitis en arteriolas, capilares o venulas que no va a estar asociado a los AMA. Y la enfermedad de Kawasaki va a ser una arteritis con afección de arteritis de pequeño, mediano y gran calibre, que va a estar asociado a un síndrome incupitáneo ganglionar. Las arterias coronarias son las que se afectan con frecuencia y puede existir afectación de la aorta y sus venas. Y con frecuencia esta va a estar más en los niños. Entonces, la poliarteritis nodosa, como les habíamos dicho, ha sido descrita por primera vez en el año 1866. Generalmente afecta a los vasos de tamaño mediano, no está asociado a los ANCA y generalmente afecta piel, pero también puede afectar otros órganos. Dentro de la etiología va a ser de causa desconocida dentro de en los casos primarios. Y en los casos secundarios, que es menos frecuente, puede observarse en los pacientes que van a tener hepatitis B, hepatitis C y algunas neoplasias malignas. En este se cree que la disfunción endotelial va a perpetuar la reacción inflamatoria que tiene la enfermedad. Los pacientes que van a contraer hepatitis B pueden desarrollar poliarteritis nodosa, generalmente durante los primeros 6 meses tras diagnóstico de la infección. Y algunas mutaciones con pérdida de función en el gen del CSR1 también va a estar relacionado con el desarrollo de la PAM. Dentro de la epidemiología, esta enfermedad va a estar más en pacientes de la mediana edad y los mayores, tienen mayor predilección por los varones, y la prevalencia va a ser de 30.7 por 1 millón de adultos, según algunos estudios que se han realizado. Dentro de la clínica, si ven, hay un montón de afectación clínica. Los síntomas sistémicos generalmente prevalece la fiebre hasta un 69%. Afectación cutánea, los nódulos y el hígado que puede haber. En las neurológicas, que está la mononeuritis múltiple de la cabeza hasta un 72% y la neuropatía periférica hasta un 74%. Las
afectaciones del tracto gastrointestinal, que tenemos el dolor abdominal hasta un 97%. También podemos encontrar diarrea, hematoquesia, hematemesis, ulceración esofágica, pero eso ya se ve en algunos casos complicados. En la afección renal, hasta un 66%, los pacientes van a tener hematuria y proteinuria. Algunas manifestaciones oftalmológicas, hasta el 44%, la enfermedad cardíaca hasta un 30%, y en algunos pacientes, pleuritis que van a desarrollar hasta un 5%. El diagnóstico de este tipo de enfermedad es clínico. En todo paciente hay que pedir serología para hepatitis B y C. Los reactantes de fase aguda pueden estar elevadas, pero no van a ser específicas de la enfermedad. Si realizamos una biopsia, vamos a encontrar una arteritis necrotizante localizada y un infiltrado inflamatorio mixto. Y a nivel de la lesión nerviosa, si es que hacemos la biopsia, pérdida de las fibras y la degeneración axonal. Y se puede hacer una radiografía mesentérica o renal también. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Este sí no hay actual, el último que se tiene es del 90. En este vamos a tener la pérdida de peso, el líquido reticular, el paciente puede tener mialgia, debilidad, mononeuropatía o polineuropatía, una alteración diastólica mayor a 90, aumento de la creatinina, positividad para la hepatitis B, anormalidades arteriográficas, dolor testicular. Entonces, en esto, para considerar la enfermedad, hay que tener 3 criterios o más, ¿no? Y con esto vamos a tener una sensibilidad del 2% y una especificidad de hasta 86%. Dentro de las recomendaciones de tratamiento, tenemos la enfermedad activa, la enfermedad no severa. En la enfermedad no severa, la terapia de inducción de remisión se recomienda un inmunosupresor, ya sea metotrexate, azathioprina, asociado a glucocorticoides. Si tenemos una remisión de la enfermedad, hacemos el mantenimiento de la remisión con un agente inmunosupresor que no sea glucocorticoide. No tenemos remisión de la enfermedad activa severa, hay que considerar otro agente inmunosupresor. Podemos utilizar la ciclofosfamida. En la enfermedad severa, la inducción se da normalmente con altas dosis de glucocorticoides, ya sea vía oral o vía endovenosa en pulso, y se puede asociar a la ciclofosfamida. ¿Con esto tenemos una revisión clínica? Sí. Entonces mantenemos el inmunosupresor que hayamos iniciado por un lapso de 18 meses. Y paulatinamente hacemos la reducción gradual de los glucocorticoides, ¿no? Según la valoración del paciente. No tenemos una revisión clínica, hay que considerar algún agente inmunosupresor que no hayamos utilizado de primera línea. La enfermedad de Kawasaki, otra vasculitis de mediano vaso, también que va a ser conocida como un síndrome momentáneo, va a ser una enfermedad aguda y autolimitada, va a tener predilección por las arterias coronarias y va a ser la principal causa de cardiopatía adquirida en algunos países desarrollados. Su etiología igual es desconocida, se han asociado algunos marcadores genéticos como el HLA-B51 o el BW22 que van a predisponer a la enfermedad. Los hermanos con la enfermedad van a tener entre un 10 a 20% más probabilidad de desarrollar la enfermedad que la población en general, y más del 40% de los niños con diagnóstico de Kawasaki van a dar positivo a las pruebas respiratorias virales. Tiene una fuerte relación. Es frecuente en niños menores de 5 años. La relación hombre-mujer va a ser de 1.5 a 1. Es raro ver en los menores de 4 meses. Normalmente se ve más en los de ascendencia asiática, religión japonesa, y menos común en los niños caucásicos. Va a tener mayor prevalencia en los meses de invierno y primavera, y la incidencia va a ser de 10 a 20 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años, que se dice en Estados Unidos y Canadá,
y de 50 a 250 por cada 100.000 niños en Japón, Taiwán o Corea. Bueno, la clínica es variada, entonces esto lo vamos a mencionar dentro de los criterios diagnósticos. Vamos a tener aquí cuando es la enfermedad de Kawasaki completa, los criterios diagnósticos principales, ¿qué va a ser? Una fiebre persistente por más de 5 días que no van a responder al uso de antipiréticos ni al uso de antibióticos. Vamos a ver la inyección conjuntival bilateral sin exudado, algunos cambios en las extremidades. En el periodo agudo, que va a ser hasta los 12 días que manifestará la enfermedad, el edema de las palmas de mano y planta de pie con un edema indural. En el periodo subagudo, que son hasta los 45 días, va a haber descamación en la punta de los dedos. Y en el periodo de convalescencia, que se va a dar hasta los 2 meses, vamos a encontrar algunas estrías transversales en las uñas, que se conoce como las líneas de Beugel. ¿Qué otro vamos a encontrar como criterio diagnóstico principal? Algunos cambios en la piel. Va a haber un exantema polimorfo, escarlatiforme, marginado, mixto. Cambios en los labios y en la cavidad oral también. Va a haber un eritema, puede haber fisura de los labios, la característica lengua aframbuesada que se ve en nuestros pacientes, la quejitis y la congestión de la cavidad oral y faríngea. Y otro criterio que hay, la adenopatía cervical y no purulenta, que puede ser uni o bilateral, y cada adenopatía con una medición más o menos de mayor a 1.5 centímetros. Hay otra que también nos ayuda, ya acá entran más los criterios de laboratorio cuando hay unos pacientes que son de enfermedad de Kawasaki incompleta, ¿no? Siempre y cuando hay que descartar otros diagnósticos. En estos hay que considerar si los niños tienen mayor a igual a 5 días de fiebre y 2 o 3 criterios que vayan a tener de lo que ya habíamos mencionado, o los lactantes con mayor a 7 días de fiebre que no tengan ninguna otra explicación. Dentro de la analítica, considerar si hay un PCR menos de 3 y un BCG menos de 40, hay que hacer un control clínico. Si la fiebre persiste, un ecocardiograma si aparece descamación. Si hay un PCR más de 3 y un BCG más de 40 y hay 3 o más hallazgos de laboratorio con anemia, trombocitosis por encima de 450.000, albúmina disminuida por menos de 3, aminotransferasas elevadas, leucocitos por encima de 15.000 y leucocituria que podamos encontrar, o un ecocardiograma patológico o no. Si tiene todo esto, hay que darle tratamiento. Si no hay nada de esto, un control clínico seriado si la fiebre persiste o solo seguimiento clínico. El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki, en los pacientes que van a tener sospecha, si es un paciente de bajo riesgo, utilizamos la inmunoglobulina intravenosa. Entonces, esta a razón de 2 gramos por kilogramo de peso, que se pasa hasta en 12 horas, ¿no? Y lo podemos asociar a ibuprofeno, aspirina y también se les puede dar omeprazol. En los pacientes de alto riesgo, igual, la inmunoglobulina endovenosa, en una sola infusión, se le puede dar metilprednisolona como tratamiento corticoide coadyuvante, y a las 36 horas de ceder la fiebre, se debería disminuir el ibuprofeno, también iniciar la aspirina, pero una razón de 3 a 5 miligramos kilogramo día, hasta el control ecocardiográfico en estos pacientes a las 8 semanas de diagnóstico de tratamiento. Si la fiebre desaparece, alta del paciente. Si no desaparece en más de 36 horas o reaparece en menos de 2 semanas, si son pacientes de bajo riesgo, se da un segundo ciclo de inmunoglobulina asociado a corticoides. Y en los pacientes de alto riesgo, una segunda dosis de inmunoglobulina con corticoides en pautas para desescalar. Y en algunos casos podemos utilizar el tratamiento biológico como el infliximab o el anakinra. El infliximab
Infliximab, ¿a qué familia pertenece? No. Infliximab. Ahora en los vasculitis de vaso pequeño. Los vasculitis de vaso pequeño, estas van a estar normalmente relacionadas a lo que va a ser el ANCA. Vamos a ver la positividad del ANCA hasta en un 98% de los pacientes. Va a estar en los pacientes con granulomatosis de Wegener, la poliartritis microscópica, la glomerulonefritis idiopática y el síndrome de Church-Strauss. Según el consenso, las definiciones. La poliartritis microscópica va a ser una vasculitis necrotizante con pocos o sin depósitos inmunes, afectando a vasos de pequeño tamaño. Puede existir también arteritis necrotizante que va a afectar arterias de pequeño y mediano tamaño. Va a ser muy frecuente la glomerulonefritis necrotizante. Puede existir capilaritis pulmonar y no hay inflamación granulomatosa. En la granulomatosis con poliangeitis va a ser también una inflamación granulomatosa, que normalmente va a haber afección del tracto respiratorio superior e inferior, va a haber una vasculitis necrotizante de vasos pequeños y mediano calibre, y aquí es frecuente la glomerulonefritis necrotizante. Y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que va a ser una inflamación granulomatosa con predominio de eosinófilos, que va a haber una afectación del tracto respiratorio, va a haber una vasculitis necrotizante de pequeño y mediano calibre y se van a asociar a asma y eosinofilia. A ver, aquí una tabla comparativa. El GPA va a ser mayor incidencia de 0.4 a 11.9 casos por millón, con prevalencia, va a ir el radio de 1 a 1 en paciente varón y mujer. Y va a tener frecuentemente el ANCA hasta un 75%, el ANCA PA3, ¿no? Y el ANCA en forma general hasta un 5%. Aquí lo que va a estar interviniendo son los neutrófilos. En el MPA o la colegitis microscópica, la incidencia va a ser de hasta 24 casos por millón. La relación también va a ser de 1 a 1 varón-mujer. La edad de afectación va a ser entre 55 a 75 años. Aquí vamos a tener el ANCA-MPO hasta 65%, pero también pueden aparecer los otros tipos de ANCA. Y la granulomatosis con poliangeitis va a haber de hasta 2.3 casos por millón, con una relación de 1 a 1 también entre varón y mujer, y la edad de afectación va a ser de 38 a 54 años. Aquí lo que va a estar mediado más son los eosinófilos. Acá normalmente es ver en el ECPA, normalmente no hay ANCA positivo, pero en un pequeño porcentaje puede aparecer el ANCA PR3, el MPO también. Algunas las manifestaciones clínicas. En la clínica de la granulomatosis con poliangeitis, normalmente, como habíamos mencionado, va a afectar el tracto respiratorio superior, los ojos, el pulmón y el riñón. En los ojos, hasta 9%, en el tracto respiratorio superior las manifestaciones van a ser hasta el 99%, que va a manifestarse como una rhinosinusitis, una otitis media crónica, estenosis sincrónica, que también es una característica de la enfermedad, pérdida de la audición. En los pulmones, hasta un 94% de afectación, que puede manifestarse como nódulos, cavitaciones, enfermedad pulmonar intersticial o hemorragia alveolar que también puede haber. Y a nivel renal, la injuria va a ser hasta un 85%, como una glomerulonefritis pauciinmune necrotizante. Cuando hay una enfermedad limitada, ¿qué quiere decir? Solo afectación de ojos y tracto respiratorio superior, normalmente en estos pacientes el ANCA es negativo. En la poliangeitis microscópica, aquí la afectación va a ser predominio piel, sistema nervioso periférico,
pulmón y riñón. En la piel, hasta un 60% podemos encontrar lesiones tipo púrpura palpable, líquido reticularis o lesiones urticariales. A nivel del sistema nervioso periférico, hasta en un 40% la mononeuritis múltiple. En el pulmón, hasta en un 66% vamos a encontrar hemorragia alveolar difusa, neumonitis intersticial o fibrosis pulmonar. Y a nivel renal, que es la mayor afección del 100%, una glomerulonefritis que puede haber en estos pacientes. En la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, aquí la afectación igual, tracto respiratorio superior, pulmón, sistema nervioso periférico, corazón y tracto gastrointestinal. En pulmón, hasta 100% el diagnóstico de asma, que a veces precede al diagnóstico de la vasculitis. Hasta en un 91% los infiltrados pulmonares, difusión pleural o nódulos o cavitaciones que vamos a encontrar. Hasta en un 98% sinusitis, rinitis, pólipos, otitis media, pérdida de la audición también. Hasta 69% vamos a ver lesiones nodulares, púrpura palpable, lesiones tipo líbedo. Hasta en un 92% las neuropatías vasculíticas o la mononeuritis múltiple, que es otra característica. Hasta en un 58% afectación cardíaca y hasta en un 44% va a haber una afectación del tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Los criterios de clasificación para la granulomatosis hasta el 2022, dentro de los criterios tenemos la secreción nasal, que puede ir acompañada de secreción sanguinolenta, costras nasales, congestión o defectos septales, que nos suma más 3 puntos. Puede haber afectación del cartílago en la oreja o el cartílago nasal, o la más conocida deformidad en silla de montar, que nos da hasta más 2 puntos, y la pérdida de la audición neurosensorial, más 1 punto. Dentro de los exámenes laboratoriales, positivos, si es que hay, el ANCA-C o el PR3, más 5. Nódulos pulmonares asociados a granuloma o células gigantes en la biopsia, más 2 puntos cada uno. Inflamación de los senos nasales o paranasales en las imágenes, más 1. Una glomerulonefritis pauciinmune, más 1. ¿Qué nos resta o qué nos aleja del criterio de GPA? Si es que encontramos eosinófilos altos y si es que encontramos un ANCA-P o un ANCA-MPO. De estos ítems necesitamos una puntuación de mayor o igual a 5 puntos para clasificar la enfermedad como una GPA. Dentro de los criterios de clasificación de la poliangitis microscópica son 6 ítems. De los 6 ítems, lo que vamos a dar prevalencia son los criterios de laboratorio, imagen o biopsia, dentro de ellos el ANCA-P o el ANCA-MPO, que nos da hasta más 6 puntos, la glomerulonefritis pauciinmune hasta más 3 puntos, fibrosis pulmonar o la enfermedad intersticial más 3 puntos. ¿Qué nos aleja del diagnóstico de PAM? El ANCA-PR3 o el ANCA-C, igual que haya mayor cantidad de eosinófilos, y si es que estos pacientes también cursan con afectación nasal, aleja la probabilidad diagnóstica de poliangitis microscópica. En los criterios de clasificación de la ECPA, entonces aquí dentro de los criterios clínicos tenemos la enfermedad obstructiva de las vías respiratorias junto con pólipos nasales, más 3 puntos, y la mononeuritis múltiple, que nos da más 1 punto. Dentro de los criterios de laboratorio, imagen y biopsia, el recuento de eosinófilos, que nos da más 5 puntos. Inflamación extravascular con predominio de eosinófilos si que realizamos biopsia, más 2 puntos. ¿Y qué nos aleja para un diagnóstico de ECPA? Que hay una posibilidad del ANCA o que encontremos hematuria en el examen. Entonces, de estos 7 puntos,
De estos ítems, necesitamos una puntuación de más o igual a 6 puntos para clasificarlo dentro de una granulomatosis eosinofílica. Dentro de la enfermedad, cuando uno hace seguimiento o hace tratamiento, vamos a tener algunas definiciones del estatus de la enfermedad según los criterios de Euler. Se considera una enfermedad activa si va a haber presencia de signos, síntomas u otras características típicas de la enfermedad, como nódulos o glomerulonefritis, asociado a los ANCA. ¿Cuándo se considera que la enfermedad está en remisión? Cuando va a haber ausencia de signos, síntomas u otras características de la vasculitis, con o sin terapia inmunosupresora. Cuando consideramos una remisión sostenida, cuando va a haber una ausencia de signos, síntomas o características de la enfermedad durante un periodo de tiempo definido con o sin terapia inmunosupresora. Se considera respuesta al tratamiento cuando va a haber una reducción más del 50% en la puntuación de la actividad de la enfermedad. Recaída cuando va a haber reaparición de la vasculitis asociada a ANCA tras un periodo de remisión. Y la refractariedad, que va a ser la persistencia o aumento de signos, síntomas o alguna característica de la enfermedad tras haber recibido tratamiento de inducción estándar, ¿no? En este caso es necesario descartar daños, infecciones o alguna afectación secundaria que vaya a tener o alguna comorbilidad que nos pueda simular la refractariedad de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones, como hemos dicho, algunas vasculitis son afectación leve, otras van a tener afectación severa. ¿Cuándo se considera manifestaciones que ponen en peligro de la vida de los órganos? Cuando va a haber glomerulonefritis, hemorragia pulmonar, afectación meningia, afectación del sistema nervioso central, enfermedad retroorbitaria, afección cardíaca, mesentérica y cuando va a haber mononeuritis múltiple. Las manifestaciones que no van a poner en peligro la vida de los órganos, las normalmente relacionadas a la afectación del tracto respiratorio superior, la enfermedad nasal y paranasal, colapso del cartílago, disfunción olfativa. Las afectaciones cutáneas que no vayan a pulsar con ulceraciones, las miositis, que vaya a afectar solo el músculo esquelético, los nódulos pulmonares no cavitados y la piescleritis. En cuanto al tratamiento, aquí el tratamiento está similar, va a ser en la granulomatosis con la poliangina. Si la enfermedad va a estar activa, pero no afecta un órgano diana, podemos iniciar rituximab o podemos utilizar methotrexate o micofenolato, esto asociado con glucocorticoides. Si va a haber afectación de un órgano diana, podemos iniciar rituximab o ciclofosfamida. Cualquiera de los dos va con asociación de glucocorticoides. Hacemos una disminución progresiva de 5 miligramos día después de los 5 meses de los glucocorticoides. ¿Tenemos remisión? No, se lleva un censo de mayor expertise. ¿Tenemos remisión? Sí, acá ya tenemos el tratamiento de mantenimiento de la remisión. Se va a continuar con el rituximab o cambiar, ¿no? El rituximab se puede mantener hasta los 48 meses de tratamiento. O se puede cambiar con azatioprina o methotrexate. Se continúa con la disminución progresiva de los corticoides y si está recibiendo otro tratamiento aparte que es el avacopan, el tratamiento se descontinúa. Si con esto tenemos una remisión sostenida, disminuimos los glucocorticoides o suspendemos el glucocorticoide. Si no hay una remisión y la enfermedad sigue activa, nuevamente volvemos a la inducción de la remisión del tratamiento. Si está en remisión la enfermedad, se hace seguimiento, reducción del inmunosupresor que estoy utilizando y reducción también de los glucocorticoides. Y en el caso de la poliangitis microscópica, para la inducción de la remisión, si no hay lesión de órgano diana,
podemos utilizar, vemos si está en refractariedad de tratamiento o recaída, se inicia mepolizumab, que es otro tipo de tratamiento biológico. Esto se puede continuar con glucocorticoides hasta hacer una reducción gradual de los corticoides. Si hay remisión de la enfermedad, hacemos el mantenimiento de la remisión. Si no hay remisión de la enfermedad, se consulta en un centro de mayor experticia. En el mantenimiento de la remisión, cambiamos o continuamos el inmunosupresor que estemos utilizando, ya sea satioprina, methotrexate, o rituximab o mepolizumab, y se continúa con la disminución gradual de los glucocorticoides. Si hay una remisión sostenida, no, entonces nos vamos nuevamente a la inducción de la remisión. Si tenemos una remisión sostenida de la enfermedad, entonces hacemos evaluación individual de cada paciente, factores de riesgo, y hacemos una disminución gradual del glucocorticoides y el inmunosupresor que esté utilizando, ¿no? Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?